Bienvenidos una vez más humanoides a la bóveda del sol. Hoy volvemos a probar pedalito, el Delay y Looper Island de Doner. 53 euros en Amazon, no está nada mal. Y tenemos 10 modos de delay, aparte de un looper incorporado. Ojo, todo lo que hace el pedalito este. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece este cacharro? ¿Qué nos das por 50 pavos? Pues mira, tenemos 10 tipos de delay. Digital, analógico, simulación de tape echo, lo-fi, un delay con modulación, un delay ping-pong, un delay en reverse, el deluxe, que es un delay con unos armónicos, shimmer, que no es un shimmer como tal, sino un delay con shimmer, trémolo, que tampoco es un trémolo como tal, sino un delay con trémolo, muy bien, lo habéis adivinado, y luego la función looper. Pues eso, nos ofrece muchísimos tipos de delay y encima un switch para elegir si queremos un sonido moderno o retro. Habrá que probarlo a ver qué hace eso. Lo que sí que está muy bien, y más para un delay de este precio. Tenemos tap tempo, cosa que a mí al menos me gusta mucho tener. Me gusta tener tap tempo, me gusta elegir sobre la marcha el tempo que queremos para el delay. Cuando tocas en directo y tienes una batería que decide al momento los tempos, cosa que yo solía hacer cuando tocaba la batería, pues es muy cómodo tener un tap tempo porque entonces puedes cambiar. A ver, la primera impresión que da al cogerlo es un pedal sencillo, no está nada mal construido. No se ve... Se ve duradero, esto no tiene mala pinta. Y encima es estéreo. Como es estéreo, pues hoy voy a usar un setup un poco diferente. En vez de enchufarme al ampli, como hago habitualmente, y luego ir por línea y usar una simulación de pantalla, pues hoy tiraremos de 2 canales, simulación de ampli y de pantalla en el propio Reaper, y se acabó. Así que dejo de dar la brasa y vamos a probarlo. Bueno, ya tenemos el delay puesto. Entonces vamos a empezar por el primer tipo de delay, que es el digital. El delay digital normal, puesto en modern, con todos los controles centrados. A ver, hay una cosa que a mucha gente que casualmente toca en stoner o rock psicodélico o heavy psych o cosas de estas, les mola mucho hacer, que es pones el feedback a tope en el delay y eso hace que se generen unos ruidos considerables. Entonces tú con el feedback a tope generas ese ruido y vas moviendo el tiempo y haces unas aventuras psicodélicas tremendas. Y este no lo hace. Se calla. Se pone a distorsionar de una forma un poco fea y no lo hace. Entonces voy a ver si cambiando el switch de este preset de delay digital, si lo cambiamos a retro, que ahora está en moderno, pues lo ponemos a retro y a ver. Pues no quiere. Esto no es lo normal en un delay. Tú normalmente pones el feedback a tope y empieza a meter un ruidazo que al final lo bajas por no cargarte nada. Y en este caso es como que se limita así solo un montón. ¿Qué le vamos a pedir, no? Por
53 euros que cuesta en Amazon. A lo mejor otro de los modos lo tiene. Vamos a ver otro de los modos. Analógico. Aquí ya se ve que las repeticiones tienen un decay que no tiene el modo digital. Modo retro. Satura el doble. Casi parece que haya una distorsión aquí. Bueno, satura más. Supongo que las cosas retro saturan más fácilmente que las modernas. Simulación de un eco de cinta. En el modo retro lo mismo, parece que tiene un poquito de saturación. Bueno, ahora es cuando empiezan a ver ya las cosas raras. Dentro de lo que cabe, un delay digital analógico o de simulación de eco de cinta es bastante habitual encontrarlo. Ahora venimos al lo-fi. Se supone que las repeticiones tienen un sonido chungo. Qué cosa más curiosa. Y ahora me pregunto, si en los 3 tipos de delay anteriores, al poner el modo retro, esto saturaba, ¿qué va a hacer ahora? Porque la señal la rompe, que es un poco la idea, ¿no? O sea, es lo-fi. Delay con modulación. Seguimos con las cosas ya curiosas. Modo retro. Bueno, el ping pong este ya tiene más gracia. Ping pong en estéreo. Bueno, este es el Deluxe, que se supone que tiene unos armónicos. Damn. Bueno, si pones el feedback a tope no hará cosas psicodélicas, pero si pones este preset, sí. Viendo cómo es este preset del Deluxe, en modo retro, me da hasta miedo. Lo que me temía, se ha convertido en un hippie en los 70 que fumaba demasiado. Bueno, el shimmercito, vamos a ver qué tal. A mí me gustan mucho los shimmers. A ver este.
algo de shimmer se podría decir que sí que tienen las repeticiones, pero las repeticiones. Con trémolo. El modo retro ya está visto. Lo que hace es meter un poquito de saturación y ya está. Esto se nota más en notas graves. Bueno, luego tenemos la función de looper, que es un looper de 7 segundos. Y aquí pues los controles no hacen nada. Tenemos el volumen y ya está. Bueno, el funcionamiento del tap tempo es muy sencillo. Simplemente apretamos el pedal y a la que se pone el LED en rojo nos está indicando ya el tempo. Mientras está en rojo, ponemos el tempo que queramos y ya está. Bueno, humanoides, y este es el Donner Island. Es un pedal bastante nuevo, no lleva mucho tiempo disponible. De momento yo solo lo he visto en Amazon. He mirado en la propia web de Donner, pero lo tienen solo para Estados Unidos y Canadá, en su propia web. Supongo que tarde o temprano llegará a Europa. Es una gama nueva que han sacado. Hay este pedal, una reverb y algunos más. La verdad es que tampoco me lo he mirado demasiado, pero este me parece interesante, quería probarlo. Y está guay. Siendo sinceros, suena ok. Tiene algunos presets que me gustan más que otros. El del ping pong es interesante, el de modulación también, el lo-fi tiene sus cosas. No deja de ser un delay de 53 euros. O sea, tener un delay estéreo con tantas posibilidades por este dinero, pues no está mal. Me gustaría que si pones el feedback a tope, pues reaccionara como muchísimos otros delays. Yo este, pues lo cogí para ponerlo en la pedalboard. Bueno, no es una pedalboard, bien. Estoy montando una pedalboard para el sintetizador, para poder tener el teclado, el sinte y un par de efectos ya montados directamente. Y este, pues, de momento va a ir ahí, aunque no está mal para guitarra. Yo le doy un aprobado, la verdad. Está súper bien que haya gente que haga pedales así, que son económicos y tienen muchas opciones. No está mal para el precio. Y realmente, delays con tap tempo por este precio, ojalá hubiera más. Otro día ya era un vídeo probando el Boss R20, que es la simulación del Space Echo de cinta antiguo, y suena genial, pero solo es un Space Echo. Ocupa 4 veces más que este, tranquilamente. Y eso es todo por hoy, humanoides. Como siempre, acordaos, suscribíos, dadle al like y a la campanita, y nos vemos en la próxima.